En el libro de Abdías no vamos a ir mucho, vamos a leer nada más en el capítulo 1 al versículo 9, después, porque ya ahí fue la lectura, después vamos a estar viendo lo que nos dice Abdías 1:1. Es un libro pequeño, nomás tiene 21 versículos. Dice la palabra del Señor así, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así: en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Y aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aun que entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti y robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos debajo de ti, y no hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Ahí nada más, que Dios bendiga su palabra. Hoy, hermanos, vamos a ver lo que es el libro de Abdías, un libro pequeño, podríamos decir el libro más pequeño uno de los profetas menores, y como tema el juicio divino de Dios contra Edom. Y como vemos aquí en el libro de Abdías, es un mensaje dirigido no al pueblo de Israel, no al pueblo de Dios, sino que es un mensaje dirigido al pueblo de Edom. Pero es un mensaje de juicio, es un mensaje de condenación. Y como introducción, les digo que el libro de Abdías es el libro más corto, que cuenta nada más con 21 versículos. Su autor es Abdías, cuyo nombre significa siervo de Jehová. La fecha exacta de composición, muchos es debatida por varios estudiosos, pero la mayoría lo sitúan entre el siglo V, entre el siglo VIII al siglo V. Muchos dicen probablemente después de la caída de Jerusalén en el año 586 durante el exilio babilónico. ¿Cuál es el propósito del mensaje de Abdías? Si nosotros vemos en el contexto histórico de Edom, el mensaje de Abdías es dirigido contra Edom, una nación descendiente de Saúl. Esaú, hermano de Jacob. La enemistad entre Israel y Edom tiene raíces antiguas. Si nosotros lo vemos en Génesis 25,
19 al 34, y en Números 20, 14 al 21. Pero durante la invasión babilónica, Edom aprovechó la desgracia de Judá, participando en el saqueo y persiguiendo a los fugitivos. Lo podemos ver en el Salmo 137, de 7, Lamentaciones 4, 21, 22. Entonces Abdías denuncia esta traición y anuncia el juicio divino sobre Edom. Y hay un dicho que después lo vamos a ver también, pero quiero decirlo en esta hora. Lo que se siembra, se cosecha. La ley de la siembra, la ley de la cosecha. Ahora, ¿por qué Dios decreta juicio contra Edom? Bueno, si vamos un poquito más allá en la historia, ya dijimos que Edom son los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era hijo de Isaac, en los cuales dice que Rebeca no podía tener hijos, era estéril también. Pero al final Dios siempre cumple sus promesas, lo que Él dice. Le había prometido de que de los lomos de Abraham iba a ser una gran nación y que iba a multiplicar su descendencia como las arenas, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios dio un hijo a Abraham llamado Isaac. Después Isaac tiene su familia y de la familia de Isaac le nacen dos hijos. Uno llamado Esaú y el otro Jacob. Pero dice que antes de que ellos nacieran, dice que ya venían peleando en el vientre. Dice que estaba, mire, no sé cómo. A ver, madres que sean, ¿verdad? Que los niños cómo empiezan a patear, ¿verdad? Bueno, mi esposa tuvo gemelos, no sé qué sentía si Asael y Abdiel se pateaban, no sé. Pero dice que eso es la historia que contaba. Dice que en el vientre entonces dice que Rebeca preguntó y Dios le hizo una promesa. Lo que tú tienes son dos y dos naciones saldrán de ti. El uno servirá el menor, el mayor servirá al menor. Y dice en la historia que cuando nacieron, dice que Jacob venía agarrado de los talones de Esaú. Fueron creciendo. Dice que Esaú fue amado por Jacob. Perdón, por Isaac. Ayúdenme ustedes. Fue amado más por su padre. Esaú fue amado más por su padre Isaac. Y Jacob fue amado más por su madre. Mire el favoritismo, hermana. Si usted tiene favoritismo, deje eso, mire. Porque trae muchas consecuencias al final. Si hay un favorecido, un favorito en su casa, tenga cuidado. Y dice que Esaú fue un cazador valeroso, un buen cazador, pastor de ovejas también, trabajaba en el campo. Y Jacob dice que se desarrolló más en la casa, en los quehaceres, ayudando a su madre. Creo que por eso era más favoritismo, favorito. Aprendió a cocinar y todo eso, mire, ¿ve? Creo que por eso era el favorito de la mamá. Jacob y Saúl, pues dice que era un cazador y todo eso, y dice que al padre le gustaba la casa que traía y todo eso. Pero dice que un día viene Esaú cansado de cazar y todo eso, y dice que Jacob había preparado un guiso, no sé, una barbacoa, un pepián, unas hilachas, no sé qué, había preparado un guiso rojo. Dice que le llegó cansado y le dijo a su hermano: mira, dame de ese guiso que has preparado. Ah, no, ¿qué me vas a dar? Es que dijo Jacob. No, dame, por favor. Ok, hacemos un trato.
pues dame tu bendición y te doy pues el guiso. Pues como tanto, dame tu primogenitura y yo te doy pues del guiso. Como tanto era el ansia, el hambre. Dice que dijo Esaú, pues ¿para qué quiero yo la primogenitura? De nada me va a servir. Bueno, vino, hicieron el trato y lo dio. Comió. Y entonces estudiando muchos hermanos, hay mucho que hablar y pienso un día preparar un tema exactamente de ellos. Porque muchos estudiosos han dicho que ahí se cumple la palabra que cuando dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Que el uno servirá que el mayor servirá al menor. Pero si nosotros vemos en toda la historia, no registra que Esaú sirvió a Jacob. No registra la Biblia. Al contrario, nosotros vemos que es Jacob que se humilla ante Esaú, se arrodilla y le llama como Señor al final, cuando Esaú otorga el perdón. Pero muchos historiadores dicen que cuando él entregó su primogenitura, ahí verdaderamente él le entregó todo, mire, ve. Y se cumple esa palabra, pero dice que cuando Isaac ya estaba viejo, ciego, porque era una patriarcal donde se tenía que bendecir, dar la bendición a los hijos. Dice que llegó el momento que Isaac iba a dar la bendición a Esaú, pero dice que, mire cómo son las madres, mire, ve. Dice que Rebeca estaba oyendo lo que Isaac iba a hacer con Esaú. Dice que rápidamente, dice que mira, tráeme uno de los guisos que me gusta y yo te voy a dar la bendición. Viendo a la mamá que estaba orejeando, mira, rápidamente fue, mira, tu papá va a hacer eso y mira, hazte tú pasar por Esaú. Pero dice que dijo, pero ¿cómo si Esaú él es velludo y yo soy pues, como lampiño? Y dice que la mamá, no te preocupes, déjame el asunto a mí. Dice que la mamá preparó el guisado, mire rápidamente. Dice que le trajeron la ropa de Esaú y dice que le pusieron ahí pieles de animal a las manos y todo eso. No sé cómo lo harían. Y dice que llegó papá. Aquí ya no miraba. Él dice que vino papá, pues aquí está el guiso que me pediste y dame la bendición. Pero dice que Isaac sabía. Dice que dijo, voz de Jacob y manos de Esaú. Mire, y dio la bendición, le oró, lo bendijo todo. Dice que acabando de salir llega Esaú y dijo, papá ya vino, ¿cómo? Bendíceme, ¿cómo? Pues ¿quién vino? Ah, pues fue tu hermano. Dice que ahí empezó, mire, ¿ya no tienes otra bendición para mí? Dice que Isaac lo bendijo como tenía que hacer. Y de ahí empezó ese resentimiento. Dijo Esaú, espera nada más que se muere mi padre y el día que mi padre se muere mataré a Jacob. Rebeca oyó ese asunto, le dijo, vete con tu tío allá. Vete con tu tío Labán. Y dice que Jacob huyó de su hermano Esaú. Pero yendo en ese camino dice que tuvo encuentro con Dios, mire, ve. Donde él luchó con el ángel, peleó con el ángel. Y dice que se agarró y mire, y dice que no soltaba al ángel. Y él dijo, si no me bendices, mire, no te vas. Y dice que hasta el ángel dice que le cogió del talón de Jacob y así lo soltó y mire y lo bendijo. Pero mire, Jacob hizo una promesa estando también en Betel y él pidió la bendición de Dios, que Dios lo bendijera, lo prosperara en todo lo que fuera. Y nosotros sabemos la historia, cómo Dios lo prosperó, pero al final dice que llegó el tiempo, él regresó, mandó aviso a su hermano, dice que Esaú salió al encuentro. Y Jacob tenía miedo, dice que, pero era bien estratégico Jacob. Dice que mandó a toda su gente, ¿ve?
Primero y después mandó otros y después mandó otros. Dice que después, dice que su familia está atrás, mire, ve. Mire. Pero dice que el resentimiento ya se le había pasado a Esaú. Dice que se encontraron, se perdonaron, se abrazaron. Jacob se humilla ante de él, le llama mi Señor, y de ahí cada quien por su camino. Y entonces la historia ahora dice que Esaú, sus descendientes de Esaú empezaron a esparcirse, donde nace ahora la nación de Edom. Pero después empezó esa rivalidad, había algo en el corazón, que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y cuando ellos ya estaban en camino para la tierra prometida, dice que Moisés mandó mensajeros para pedir permiso, que simplemente le dejaran pasar por el camino, que no iban a tocar nada, ni agua, ni nada. Pero ¿qué hizo Edom? Lo podemos leer en Números 21, 20, 14 al 21. Dice que dijo Edom, no, ¿qué son ellos? Dice que al contrario, dice que salieron con espada a pelear contra del pueblo de Israel. Y de ahí, hermano, déjame decirle, se empezó esa rivalidad. Entonces, lo que nos da el contexto histórico, durante la invasión babilónica, Edom aprovechó la desgracia de Judá participando en el saqueo, persiguiendo a los fugitivos. Mire, cuando Babilonia invadieron a Judá, dice que ellos, dice que participaron, se gozaron. Dice que algunos que huyeron, escaparon, dice que ellos salieron al encuentro y los mataron y los entregaron una vez más. Y es por eso que ahora Abdías denuncia esta traición, anuncia juicio sobre el pueblo de Edom. Edom dice que estaba ubicado en el sureste del Mar Muerto. Dice que Edom controlaba rutas comerciales importantes. Su capital era Petra. Estaba en una región montañosa que daba seguridad natural. Sin embargo, su orgullo por la posición geográfica y su aparente inmovilidad fue su ruina. Ahora, ¿por qué Dios decretó juicio contra Edom? Porque ellos se creían los invencibles. Por el lugar geográfico donde estaban, dice que vivían en una ciudad montañosa que nadie podía entrar. Y ellos creían que nadie les podía tocar a ellos. Y tras la caída de Jerusalén, Judá fue devastada, su población deportada. Edom aprovechó la situación para expandirse al sur de Judá, lo que provocó resentimiento y condena profética. Entonces, la relación que tiene el profeta Abdías con otros profetas, por ejemplo, Abdías comparte temas como con Jeremías, Joel, Amós y Ezequiel, especialmente en el torno del juicio sobre Edom y la esperanza escatológica de la restauración del pueblo de Israel. Y el tema central que nos da el libro de Abdías es el juicio de Dios sobre Edom por su orgullo y violencia contra Judá, y la vindicación final del pueblo de Dios, que Dios restauraría a su pueblo, y el juicio sobre todas las naciones. Entonces ahora vemos el anuncio del juicio. ¿Qué dice? Visión de Abdías, Jehová el Señor ha hecho así. En cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Aquí vemos que realmente hace un llamado a las naciones contra Edom. Mire, hermanos,
Y yo meditando el libro de Abdías, ¿cuál fue la condena? ¿Por qué Dios iba a traer juicio? Número uno, por el orgullo de Edom. Por el orgullo de Edom. Ellos se creían muy orgullosos, invencibles, que nadie les podía tocar, que nadie les podía derribar. Dice el 2, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatida en gran manera. Ahora dice, mire, la soberbia de tu corazón te ha engañado, porque moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si nosotros vemos, el orgullo es tan peligroso y tan engañoso que cuando nos creemos invencibles, cuando somos más débiles y más vulnerables a la destrucción. El pueblo de Edom se creía, porque vivía en un lugar con que nadie les podía derribar. Supuestamente dice que apenas pasaban ellos caminando. Y dice que se hicieron grandes casas, escondrijos, donde ellos creían que nadie les podía derribar. Se creían invencibles y tanto era el orgullo que ellos exaltaron que no había otro como ellos. Pero Dios, que conoce el corazón y conoce, y que Dios es todopoderoso, soberano, Él determina juicio sobre de ellos. Por ejemplo, si nosotros vemos en Jeremías 49, alguien rápido me puede ayudar en Jeremías 49, 14 al 16. Jeremías 49, 14, 16. Sigue, dice el 17, y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en las destrucciones de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará ahí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Y aquí que como león subirá de la espera del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y el que fuere escondido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me pondrá a resistir? Mire hermanos, con Dios, aunque nosotros nos creamos los invencibles, con Dios nadie juega. Y eso fue uno de los juicios que Dios determinó sobre Edom por su orgullo, por su arrogancia, porque se creyeron ellos, dice Jeremías, que ¿quién? Mire, ve, ¿quién? Ellos estaban confiados en su poder, en todo lo que ellos poseían, en lo que eran. Pero más sin embargo, Dios había determinado el juicio sobre de ellos. Ahora nosotros vemos la descripción del castigo. Que Dios iba a castigar a Edom en el versículo 5 al 9, que dice: si ladrones
vinieran contra ti robadores de noche, como has sido destruido. ¿Cómo hurtan los que les bastases? Si entraran a ti, vendimiadores no dejarán algún rebusco. Mire, tanto era el orgullo de Edom. Por ejemplo, si nosotros vemos en el capítulo 4, ¿qué dice? Si te remontares como águila y aún entrares y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Mira, ellos se creían, hermanos, tan soberbios, tan arrogantes, porque vivían, usted sabe, hermanos, el águila, ¿dónde ponen ellos sus nidos? Los ponen en las rocas más altas, en las peñas más altas. Y así se sentía Edom, que ellos estaban en lo alto, que nadie les podía derribar. Por eso si te remontaras como el águila y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Mira. Ellos se creían tan soberbios, tan arrogantes. Ellos pensaban que nadie les podía destruir, que nadie les podía derribar. Pero más sin embargo, Dios determina el juicio, que iban a ser saqueados, derribados. Y al mismo tiempo también ellos iban a perder su sabiduría y su fuerza, porque ellos se creían tan sabios, tan poderosos. Aún ellos hicieron alianza con otras naciones, hicieron pacto, dice que tenían paz. Pero mira, esos que hicieron alianza, hermanos, fueron también que se vengaron contra de ellos. Mire. Como ya leímos ahí en Jeremías 29 al 7, el 22, Isaías 34 del 5 al 15, que la sabiduría de ellos iba a ser destruida, su fuerza iba a ser debilitada, que cuando Dios iba a traer juicio ellos no iban a poder hacer nada. 1. El juicio de Dios contra el orgullo, contra la soberbia. Y número 2, el juicio de Dios por la violencia contra su hermano Jacob. Y yo podría llamarlo aquí el juicio de Dios por la indiferencia. Ellos fueron indiferentes a sus hermanos. Y yo digo esta rivalidad ya venía desde que ellos estaban en el vientre de su madre. Venía ya ese odio. Y déjame decirles, si vamos un poquito a la historia, hermanos, ya moderna, hoy en día ese odio sigue todavía, hermanos, reinando. La causa del juicio, hermano, por la violencia contra su hermano Jacob. Versículo 10 al 14 sigue diciendo, leemos. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubriré de vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Mire. Edom se alegró por el sufrimiento de Judá, de sus hermanos, mire. En lugar de ellos de ayudar, ¿qué hicieron ellos? Se alegraron, se gozaron, como muchos dicen cuando a alguien le pasa, bueno estuvo, lo merecía. Usted ha escuchado gente decir así, estuvo bueno, lo merecía, qué bueno, ya recibió su merecido. Dios tarda, pero no olvida, ¿verdad? Así decimos nosotros. Eso era lo que decían ellos, qué bueno, que ahora sí están siendo destruidos, miren, otros aplaudían ellos. Y no solo se alegraron por el sufrimiento, por lo que estaba pasando, sino que también participaron en el saqueo y la captura de los fugitivos. Mire, es por ejemplo que como allá en nuestro país, cuando se volca un camión que lleve cosas, mire qué hace la gente en lugar de ayudar, mire qué hace la gente, empiecen y corre todo el mundo, va y llevando su poquito lo que alcanzan llevar y mire, y todo el mundo lleva su poquito para su casa, mire. Se goza la gente, mire.
Mire, cuando pasa eso, mire que es como una bendición para ellos. Así estaba el pueblo de Edom, como es que era una bendición para ellos cuando, mire, entraron, dice que entraron ellos a saquear, a buscar, a ver qué dejaron. Es, por ejemplo, mire, cuando usted va a una casa olvidada, usted va a ver qué encuentra ahí buscando, a ver si no hay algún tesoro escondido. Así dice que fueron ellos, fueron saquearon y voltearon todo lo que ellos habían dejado. Y no solo eso, participaron en el saqueo, sino que también en la captura. Dice que hay unos que, dice que huyeron, escaparon. Es, por ejemplo, cuando hay atajos. Usted conoce sus atajos, mire, dice que ellos sabían todos que se fueron a parar ahí. Cuando iban, dice que ahí los apresaban, mire, los entregaban, sino que los vendieron como esclavos. Siendo sus hermanos, siendo sus primos, siendo familia. Por ejemplo, leemos el Salmo 137, 7, que dice el Salmo 137, 7. Dice así: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día que Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú no hiciste. Mire qué decían ellos. Dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los confines. En otras palabras, usted ha visto que cuando alguien está peleando en lugar que se defiende, dale, 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 dale más duro, acábalo, tú puedes. Así decían ellos, acábenlos, mátanlos, asesínenlos. Mire, hermano, qué injusticia. Tanto era el orgullo, tanto era la arrogancia. Ezequiel 25, 12, 14, ¿qué dice Ezequiel 25, 12, 14? Dice así: así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se avergonzaron de ellos. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán. Cesarán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira. Conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Mire, Dios determinó, hermanos, traer juicio sobre ellos. ¿Por qué? Por el orgullo, por su arrogancia, por la participación, el saqueo y captura de sus hermanos. Y lo podemos ver también en Joel 3:19. Pero hay algo, hermanos, que verdaderamente si nosotros vemos en Amós 1:11, ¿alguien me puede dar Amós 1:11? Mire, ¿qué dice Amós? Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré mi castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá la población de Borra. Mire. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré mi ira. Mire.
el orgullo, la arrogancia y la indiferencia, mire, de ellos. Qué triste, hermanos, es cuando alguien se cree poderoso, cuando alguien se crea soberbio, orgulloso, y cuando alguien es indiferente a la necesidad de los demás. Para ir avanzando, hermanos, todo pecado, todo orgullo, toda arrogancia y toda indiferencia trae su consecuencia, trae su castigo. Y es por eso, meditando en esto, nosotros lo que vemos hoy en día puede tener dos propósitos. Uno es para enseñarnos la fidelidad, el amor de Dios. Y otro, hermano, es para que sabemos y nosotros entendemos que todo lo que el hombre siembre, lo cosecha. Si nosotros vemos hoy en día tanta, hermanos, injusticia que se practica, y alguien dice, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Dios está viendo. Dios se encargará de todo. Dios es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, y hay esperanza para el pueblo de Dios. El día de Jehová y la retribución universal, mire, el 15:16, leamos qué dice el 15:16 ahí mismo en Abdías. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como hiciste, se te hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente, todas las naciones beberán y engorgullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí, hermanos, podemos ver la ley de la cosecha. Lo que tú siembras, lo cosechas. Y el juicio, hermano, no se extiende solo para una nación, para todas las naciones. Es el principio de retribución, como tú hiciste, se te hará. Lo podemos ver también en Isaías 13:6-11, Joel 2:1-11, Malaquías 1:2-5. Leemos lo que dice Malaquías. Malaquías 1:2-5. Dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar los arruinados. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo los destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Wow. Y aquí, hermanos, esta palabra muchos usan esta palabra para determinar la soberanía de Dios. Yo creo que Dios es soberano. Pero muchos han usado este texto en cuanto a la elección y predestinación. Y dicen, ¿ves? Aquí dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero en realidad Dios aborreció a Esaú. No. Ahora, si nosotros vemos en sus contextos, Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando pasaran por territorio de Edom, que no hicieran guerra contra de ellos porque eran sus hermanos. ¿Y cuántas veces Dios no trató? Pero lo que se está refiriendo aquí, se está refiriendo al pueblo de Edom. Y aquí dice, nosotros vemos Edom, meramente ellos dijeron, mire, por su orgullo, ¿qué dijeron ellos? Aunque seremos derribados,
vamos a volver a levantarnos otra vez. Y mire, ¿y quién puede levantarse contra Dios? Nadie. Nadie. Aunque seamos derribados, no importa que nos van a derribar, pero nos vamos a levantar una vez más. Mira, tanto era el orgullo y por eso Dios ya determina ahora el juicio contra de ellos. Mire. Y una de las cosas, ¿por qué? Porque se volvieron tan enemigos y tan rivales. Dice la historia, hermanos, que cuando Jesús vino también a este mundo a nacer, ¿quién era el que gobernaba? ¿Quién era el que gobernaba Roma? Era Herodes. Dice que Herodes era uno descendiente de los edomitas. ¿Y qué hizo? Mire, cuando supieron que Jesús había nacido, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y mira, y uno fue que condenó, mire, ve. Entonces se volvieron, y hasta hoy en día, mire, dice la historia, en el 2012 parece que Israel quiso hacer un pacto, mire, ve, con el pueblo de Gaza. Pero ¿qué hicieron ellos? Israel estuvo dispuesto a negociar con el pueblo de Gaza, con Palestina. Pero ¿qué hizo el pueblo de Gaza? Ellos no aceptaron esa ayuda, rechazaron a Israel y aceptaron la ayuda de otras organizaciones terroristas. Y el dinero que ellos recibieron lo agarraron para hacer armas para destruir a Israel. Y entonces, mire, por eso tanto era verdaderamente el orgullo y la soberbia de ellos, por eso Dios determina, hermanos. No porque verdaderamente Dios, mire, Dios en su soberanía es compasivo, es misericordioso, pero llega el momento cuando verdaderamente Dios nada más. Por ejemplo, a Faraón, también muchos lo usan a Faraón, que mira a Faraón. Pero mire, cuántas oportunidades Dios no le dio a Faraón. ¿Cuántas oportunidades no le dio a Faraón? Ya por último, mire, cuando Dios vio que Faraón estaba terminado, dice que Dios le endureció el corazón, pero ¿cuántas oportunidades? Dije, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Entonces es muy importante, hermano, que tal vez en otro tiempo vamos a ver eso. Por eso, mira, yo siempre, hay un último punto cuando estudiamos los atributos de Dios, la soberanía de Dios, y mire cómo voy entendiendo la soberanía, cómo Dios obra en su carácter. Pero también, hermanos, Dios cuando determina también algo, determina, amén. Y entonces, ahora, Dios promete destrucción sobre el pueblo de Edom por su orgullo, por su soberbia y por su indiferencia. Ellos miraban el mal. Y por eso quiero un poquito aquí, hermanos, que nosotros seamos conscientes. Todo orgullo, toda soberbia trae sus consecuencias. La indiferencia. Si nosotros somos sensibles a la necesidad, en lo que podamos ayudar, hagámoslo. Hagámoslo. Dejemos el orgullo por un lado. Hay mucha gente que dice, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Yo esto. Empiece, mire, porque tienen el poder, tienen... Por ejemplo, ahorita hablaban de este presidente que tenemos, dice que el hombre, dijo la portavoz, dijo, este hombre se levanta como loco todas las mañanas de hacer algo. ¿Por qué? Porque tiene el poder, su orgullo le ha llevado, mira, hasta lo alto. Su soberbia le ha llevado, mire, porque tiene el poder ahorita de hacer y decretar cualquier cosa. Pero déjame decirle, hermano, ponemos a pensar, cuando Dios juzga, ¿cómo va a terminar? Pero no nos toca hablar eso pero más sin embargo, todo orgullo, toda soberbia tiene su condenación. Y la promesa de Dios, liberación y santidad en el monte de Sión, mire. Restauración de Israel y el reino de Jehová, mire. Como Dios ha prometido, Dios prometió a su pueblo, aunque ellos habían sido saqueados, pero más sin embargo hay una promesa, recuperación del territorio perdido. Podemos ver en el versículo 17 al versículo 21. Pero ahora quiero avanzar un poquito, hermanos, en su contexto teológico. La soberanía de Dios. Dios gobierna sobre todas las naciones. Ningún poder humano, tan fuerte que sea o seguro que parezca, puede resistir el juicio de Dios.
Ellos dijeron, aunque seamos derribados, vamos a volver a esto, vamos a volver a construir. ¿Qué dice Dios? No serán derribados, serán asolados, serán destruidos. Número 2, la justicia divina. El principio de retribución domina el mensaje. Las acciones contra el pueblo de Dios se vuelven contra el agresor. El versículo 15 de Abdías. El orgullo y la caída. El orgullo de Edom es simbólico de pecado humano que confía en sí mismo y desprecia a los demás. La humillación de Edom refleja la caída de todo poder que se exalta contra Dios. Mire. Por eso, hermanos, tenemos este gobierno tan soberbio, hermanos, ahorita tan arrogante. Pero déjame decirle, hay un Dios justo, hay un Dios que ve, hay un Dios que verdaderamente está atento las 24 horas y viendo la maldad de cada persona. Ahora la esperanza escatológica es, hermanos, el libro culmina con la promesa de restauración y dominio del reino de Dios. Este reino no es solo político, sino espiritual y universal. Y al mismo tiempo también tipología mesiánica. El monte de Sión como lugar de liberación anticipa la redención final en Cristo, donde el reino de Dios se establecerá para siempre. Ahora, aplicaciones a nuestra vida. El libro de Abdías, aunque es el más corto del Antiguo Testamento, nos ofrece una esperanza para nosotros los hijos de Dios. Y para los incrédulos también Dios da su mensaje, juicio, pero ese juicio no es de castigo, sino que es un juicio de amor. Él ofrece lecciones poderosas sobre la justicia divina y la conducta humana. Estos son sus principales aplicaciones prácticas. 1. El peligro del orgullo y la falsa seguridad. Yo le digo a usted, mi amado hermano, amada hermana, ¿dónde está usted su confianza en este día? Edom se sentía invulnerable, poderoso, debido a su ubicación geográfica en las alturas rocosas, su sabiduría, su estrategia, sus aliados. Tenía aliados con muchos, pero mire qué hicieron esos aliados, le dieron la espalda. Y esto nos advierte contra la confianza excesiva en nuestras propias capacidades, hermanos. Nos advierte contra nuestros propios recursos económicos, su posición social. La verdadera seguridad no reside en lo material o en la autosuficiencia, en lo que somos, sino en la humildad ante de Dios. Por eso debemos ser humildes ante de Dios. Lo que somos, lo que tenemos, no depende de nosotros, sino depende de aquel que nos ha dado la vida, depende de nuestro Señor, de nuestro Salvador, depende de aquel Dios amoroso que hace salir su sol sobre buenos y malos todos los días de nuestra vida. 2. La responsabilidad ante la injusticia, el pecado de omisión. Dios juzgó a Edom no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Se quedaron mirando con indiferencia mientras que sus hermanos Judá era atacada, incluso se alegraron de su desgracia. Hermanos, esto nos llama a nosotros a ser sensibles a la necesidad, también a compartir el dolor. Eso nos llama a nosotros a ser sensibles. Y no ser arrogantes, no gozarnos de la desgracia de los demás. Porque hay gente, hermano, que se goza de la desgracia de alguien, de lo que le está pasando. Y eso solo lo hace la gracia de Dios en nuestra vida. Solo lo hace el poder de Dios. Cuando venimos a Él, Dios nos transforma. Dios cambia nuestra arrogancia, nuestro orgullo en personas humildes, en personas dadivosas, en personas generosas, en personas hospitalarias, en personas que aman aún a sus enemigos como lo demandó Jesús. No nos basta con hacer el mal. Yo hablaba con uno, pero ¿qué estoy haciendo si yo no estoy haciendo nada? No es eso.
La Biblia enseña que ser indiferente ante el sufrimiento ajeno o aprovecharse de la vulnerabilidad de otros es pecado. Se nos llama a la empatía y a la acción solidaria, hermano. Se nos llama a nosotros a ser solidarios, a ser generosos. Cuando podamos, hagámoslo, hermano, no espere recibir algo a cambio. Cuando usted pueda ayudar, ayude. La ley de la retribución y la cosecha. 3, la ley de la retribución y la cosecha. El versículo 15 establece: como hiciste, se te hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí, hermanos, es un recordatorio que nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias. Si sembramos discordia, traición, eso mismo recibiremos. Si sembramos odio, vamos a recibir odio. Si sembramos venganza, vamos a cosechar venganza. Si sembramos envidia, vamos a cosechar envidia. Pero si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos misericordia, vamos a cosechar misericordia. Si sembramos perdón, vamos a cosechar perdón. Y la Biblia nos demanda: perdonaos unos a los otros, así como Dios nos ha perdonado. Y esto, hermanos, es lo mismo. Recibimos fomentar una vida de integridad, sabiendo que Dios es justo y nada pasa desapercibido ante de Él. Dios no puede pasar por alto nuestras injusticias. 4, esperanza final ante la injusticia y la soberanía final. El libro concluye con la promesa de que el reino será de Jehová. Abdías 1:21. Aplicación en momentos donde parece que la maldad triunfa. Abdías nos anima a confiar en que Dios tiene el control absoluto de la historia. Ofrece consuelo al saber que el juicio final restaurará a los oprimidos y establecerá un reino de paz. El reino de paz de Dios, mire. ¿Qué es lo que nos ofrece el libro de Abdías? También nos ofrece esperanza. Y esa esperanza solo está en Cristo Jesús. Por eso usted y yo, hermanos, debemos entregar nuestra vida a Él, recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro juez, que Él sea en todas las áreas de nuestra vida. Conclusión, hermanos. El libro de Abdías, aunque es breve, ofrece una poderosa lección sobre la justicia divina, la soberanía de Dios sobre las naciones y la esperanza y restauradora para su pueblo. Edom representa el orgullo humano que se opone a los propósitos de Dios, mientras que Sión simboliza la fidelidad divina y la victoria final del reino de Dios. Y esa promesa, hermanos, es para cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo Jesús. La seguridad no está en lo que poseemos. La seguridad está en Cristo Jesús. Dios nos llama a entregar nuestra vida a Él, humillarnos ante de Él, clamar por misericordia. Si usted y yo somos hijos de Él, ahora nos toca mostrar eso, los frutos del nuevo nacimiento, los frutos de una nueva criatura. Dejemos el orgullo, dejemos la soberbia, la arrogancia por un lado y humillemos ante de Dios. En todo momento vivamos una vida agradecida ante de Él. Y estamos llamados también a ser misericordiosos, a compartir la misericordia. Si usted siente de ayudar a alguien, ayúdalo, hágalo, porque Dios ve eso. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar y darle gracias al Señor y que el Señor bendiga.